Bueno, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo le va, profe? Bien, todo en orden. Estamos aquí. Se hizo larga la jornada, ¿no? Estuvieron hoy toda la mañana, la tarde, bueno, ahora otra vez. Eh, lo que pasa es que no se me ocurre otro horario que no sea este, digamos. Me parece que ya se va agotando el tiempo antes del examen y me parece que lo mejor es ya ejecutar algo. Así que bueno, arranquemos si les parece. ¿Está bien? Sí, por mí sí. Bueno, voy a ver si comparto una pizarra. Por acá había, acá está, pizarra. Nueva pizarra. Ustedes me van contando si se ve. Me acuerdo que en tiempos del COVID tenía una destreza con esto descomunal, pero ahora hace tanto que no lo uso que no sé si están así. De hecho, copió bastante el programa, así que bueno, vamos a ver. Ustedes me dicen, si se ve. Yo lo voy a ver. Bueno, a ver ahí se ve. Lo estoy escribiendo. Bueno, bien, vamos a empezar por establecer cuáles son los objetivos de la charla. La idea es discutir acerca del sistema de partículas. Vamos a tomar un sistema mecánico que está formado por varios cuerpos y vamos a despreciar en primer lugar el tamaño de los cuerpos. En la práctica sabemos que todos los cuerpos ocupan cierto espacio, tienen extensión, cierto volumen y que su masa se encuentra distribuida en su volumen y no necesariamente en forma uniforme. Así que en la realidad puede ser un poco más complicada que esto que estamos charlando ahora. Pero bueno, el objetivo es empezar por una situación simplificada y luego empezar a agregar detalles que en algún momento permita tratar la cuestión dinámica de cuerpos que sí tengan extensión. Digamos, que hasta ahora nunca participó ese concepto, siempre fueron objetos puntuales, más allá de que en algún momento hablamos de vehículos con nombre, digamos, ¿no? Camiones, camionetas, autos, carritos, etcétera. Bueno, ninguna de esas cosas en la práctica tenían un tamaño relevante. Porque lo único que importaba desde el punto de vista dinámico era su masa y en todo caso la posición, la aceleración, la velocidad que tenían, pero no su extensión ni su forma. Así que bueno, eso es algo que ha quedado pendiente y vamos a discutirlo ahora. Así que lo primero que vamos a hacer es discutir algunos asuntos que tienen que ver con algunos aspectos mecánicos, extender algunos conceptos mecánicos a partículas y luego a sistemas de partículas. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es desarrollar lo que llamamos cantidad de movimiento. Uy, qué mal que escribe esto. Bueno, a ver, cantidad de movimiento. Antes escribía mejor esto. También se llama momentum a esto. O momento lineal. Tengan en cuenta que, chicos, yo no sé si es porque están usando el celu para ver y necesitan mover su dedito dentro de la pantalla, pero a mí me aparecen un montón de cartelitos que indican que son ustedes y van distrayendo la atención. Así que si no es imprescindible, dejen la pantalla quietita, ¿está bien? Porque si no, no me dejan escribir a mí. ¿Se entiende? No sé si eso es así. Veo a Dayana, por ejemplo. Bueno, por nombrar algunos, eran tres o cuatro que movían el dedo ahí. Así que vamos a dejarlo quieto. Si no hace falta, ¿no? Si hace falta por una cuestión de mover el celu, no hay más remedio, pero en la medida de lo posible, déjenme quieto. Bueno, les decía, cuando se dice momentum, así como en latín, ya queda claro que es lineal, pero si se dice momento, hay que agregar la palabra lineal. ¿Sí? Así que, bueno, es una sutileza lingüística, pero es importante que lo tengan presente. Bueno, ¿cómo se define? Partimos de la idea de un objeto que tenga una masa m y que se esté moviendo a una velocidad, digamos,
B. Entonces esto va a tener una cierta velocidad. A ver por qué no cambió de nombre, de color acá. Una cierta velocidad B. Entonces, bueno, vamos a definir. Cuando decimos definir, recuerden que no significaba que necesitar una... Pablo, chicos, ¿ustedes me están viendo desde un celu o me están viendo desde la compu? Yo de la compu. Está bien, porque veo, no sé si vos ves que se mueven un montón de punteros en la pantalla, Agustín. Sí, se ven cuando pasan por la pantalla. Bueno, yo no sé si la razón es porque están usando el celular mientras en otras funciones. Normalmente cuando uno usa la compu los punteros se quedan quietos, pero por ahí con el celu sí se mueven, no lo sé. Pero en lo posible evítenlo, chicos, porque si no se hace muy difícil dar clase con cosas que se van moviendo por ahí, digo. Bueno, vamos. Esto tiene una velocidad V, como les decía. Entonces me empezaron a cambiar los colores también. A ver. Esto tiene una velocidad V y entonces vamos a definir lo que se llama la cantidad de movimiento. Habitualmente se usa la letra P minúscula. Se define como lo que vale la masa del objeto por la velocidad que lleva. Así que es por ahora una definición. No necesita una demostración. Sí, tal vez una interpretación. En algún momento ustedes me preguntaron qué significaba o cómo se puede interpretar esa definición. Bueno, una forma de entenderla es como un modo de evaluar cuánto de movimiento transporta la partícula, el objeto en general, y eso tiene mucho que ver con la inercia que tenga el objeto, y eso se tiene con la masa. Recuerden que la masa es una medida de la inercia, y también a qué ritmo se está moviendo. Cuanto más velocidad tiene y más inercia tiene, más va a costar quitarle ese movimiento al cuerpo, detenerlo al cuerpo. Entonces, de ahí que uno defina este producto como la cantidad de movimiento que el cuerpo trans, eh, transporta o lleva o tiene. Así que no requiere más debate que eso. Sencillamente estamos hablando de una cantidad dinámica que contempla tanto la variable inercia como la variable velocidad. El producto de las dos cosas la estamos definiendo como cantidad de movimiento lineal o movimiento. Por supuesto es un vector, la masa es un escalar, pero la velocidad tiene carácter vectorial, así que en principio tendríamos que estar hablando de una, este, de una cantidad vectorial que va a tener la misma orientación que tiene la velocidad, ¿sí? Esto es P, esto de acá es P. La dirección y el sentido es la misma que B, porque recuerden que la masa es siempre positiva, pero no necesariamente tienen el mismo tamaño, puesto que M no tiene por qué ser 1 kilo, digamos, o en general unitario. Si M vale más que 1, bueno, el vector P será un poco más largo que B, y si es menor que 1 será un poco más corto. En realidad son incomparables desde el punto de vista físico porque son magnitudes diferentes. El hecho de que uno sea múltiplo del otro no los hace similares. Así que no hay manera de comparar quién es más grande, eso depende de la escala de dibujo. Lo que sí importa es que son dos variables diferentes. Tienen en común que comparten el sentido y la dirección, pero nada más que eso. Bueno, bien, hasta acá estamos definiendo lo que vale P en una partícula. La otra cantidad que vamos a definir es lo que llamamos cantidad de movimiento angular. También la llamamos momento cinético. Y eso depende del punto de observación o el punto de referencia. Una forma de entender eso es considerando un esquemita muy simple como el que les estoy por representar acá. A ver, esto me ha cambiado de color otra vez. Ahí va. Tomemos una varilla
por ahora vertical. Uy, uy, uy. Y esa varilla tiene algún listón. No quiero que tenga esa referencia. Ahora voy a dejar a mano alzada porque este en vez de tener una ayuda es peor. Ahí. Y la partícula de la cual estamos hablando se dirige a impactar contra esa varilla con una cantidad de movimiento P. Entonces, bueno, su trayectoria termina impactando en la varilla y el efecto que va a tener es que lo va a hacer rotar, ¿no? Uno espera que esto lo haga girar en este sentido. Y cuando mayor sea el valor de P y cuando mayor sea esta distancia, la cual golpea respecto del centro de giro, llamémosle R a ese vector, bueno, el efecto rotatorio va a ser mayor. Y eso nos hace definir L, un nuevo vector, como el producto vectorial entre R, que es la posición donde impacta la varilla, y la cantidad de movimiento P que venía a transportar. Esto pasado en función de las variables que ya definimos, esto es R por vector MB. Y me queda en función de la posición de impacto, la velocidad que trae la partícula y la masa que tiene la partícula. Hay un producto vectorial aquí. Esto significa que L es perpendicular a R y perpendicular a B. Así que el vector B, el vector L, vamos a dibujarlo en esta dirección. Bueno, se quiere quedar quietito donde yo lo quiero. Ahí. Este sería L. Y claramente indica no solamente en qué sentido, o sea, qué cantidad de rotación provoca el impacto de P en la varilla, sino también qué sentido de rotación tiene. Entonces, L siendo un vector, bueno, la dirección de ese vector coincide con el eje de giro. ¿Está bien? Así que esa es la idea por la cual esta cantidad L tiene carácter vectorial. Se trata de que ese vector también informe en qué sentido, en qué eje de rotación se está produciendo el movimiento de P. Para poner en juego el hecho de que P provoca rotación, he puesto la varillita esta, que parece como una especie de matraca acá, pero no es necesaria para definirlo, ¿sí? Uno puede tener un punto de observación, una partícula que no pasa por el punto, sino que tiene una cantidad de movimiento P, ¿sí? Y tengo un R en esta dirección, y entonces voy a generar un L que está en esta dirección. Vamos a ponerle nombre a todo eso. Esto es R, que es la posición que ocupa o que tiene instantáneamente la masa M. Esta es la cantidad de movimiento lineal que transporta la partícula, que no es otra cosa que la masa de la partícula por la velocidad que lleva. Y este es L, que es el momento cinético o cantidad de movimiento angular, que es el producto vectorial de R con P. Y R y P no tienen por qué ser perpendiculares entre sí, pero L es perpendicular a R y L es perpendicular a P. O sea que en realidad
el plano definido por R y P es el plano donde se produce la rotación, pero el eje de rotación es perpendicular a ese plano. Bueno, ahí estamos entonces con las definiciones preliminares de P para una partícula y de L para una partícula. Este valor de P es intrínseco de la partícula, en realidad depende del sistema de referencia a través del valor de B, y el L depende del sistema de referencia a través de P, pero también del origen que use. Si hubiera utilizado un eje diferente, esto está medido respecto de O, yo acá hubiera puesto un O', aun cuando hubiéramos trabajado con el mismo P, porque la partícula se está moviendo de la misma manera, sobre los colores que teníamos, entonces acá voy a tener un R distinto. ¿Sí? Este R' hace que cuando le haga el producto vectorial con el mismo P, me va a dar un L diferente. Así que el L este va a ser un L' distinto, tal vez mayor en este caso, porque O' fue más lejos, pero no tiene por qué ser siempre así. Pero quiero que se entienda que en este caso el lugar en donde está ubicado el punto es relevante en el problema, ¿no? L' es diferente de L. L' será R' vector P. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Adelante, adelante. En estos casos igual trabajamos con sistemas de referencia inerciales. Todo lo que dije hasta ahora va con sistemas inerciales. Todo, todo. Cuando no sean inerciales, ahí lo aclararé. Pero por ahora, y hasta que no se diga nada específico, todos los sistemas que vamos a usar son sistemas inerciales. Por si no lo tienen en claro, inercial significa que el propio sistema de referencia no tiene aceleración. ¿Está bien? O sea, el observador no se encuentra acelerado. El observador puede estar considerado en reposo o puede tener algún movimiento propio, pero si lo tiene es a velocidad constante, no está recibiendo en ningún momento ninguna aceleración, o sea, no está ejecutando ninguna dinámica. El observador normalmente, si no se dice nada, está en reposo. Si se considera que hay algún tipo de movimiento, bueno, por lo menos está restringido a moverse a velocidad constante. En este caso, igual lo que yo estoy señalando es la diferencia que puede haber entre L y L' cuando es observado por dos observadores que tal vez estén en reposo los dos, o sea, no tiene por qué tener alguno de los dos algún tipo de movimiento. Los dos pueden estar quietos, pero el vector R con el cual observan a la masa M no coinciden, porque ellos no están en el mismo lugar. Entonces, cuando con sus datos pretende calcular L, uno calculará un L de valor R vector P y el otro calculará un L' de vector R' vector P. El P es el mismo para los dos, porque los objetos, los dos observadores están en reposo, así que ambos van a ver la misma velocidad de la partícula M y la misma masa, así que bueno, el P va a ser común para los dos, pero los R no, uno va a tener un R, otro va a tener un R' y el L va a ser distinto para uno y para el otro. Así que hay que empezar por aceptar que el valor de L, aun cuando esté en un sistema inercial, no es el mismo si yo me voy a otro punto. ¿Sí? Siempre está relacionado con el punto respecto del cual tomo referencia de posición. ¿Quedó eso? ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Bueno, perfecto. Le pregunten, tranquilo, no hay problema. Bueno, eso es lo que decimos por ahora respecto de M y L. Perdón, de P y L. ¿Cuál es el significado físico que tendría L? Bueno, si ahora lo que me propongo es evitar o quitar cualquier tendencia a la rotación que la partícula M pueda tener, no sobre su eje, sino respecto del punto O u O', entonces voy a tener que hacer alguna acción sobre esa partícula, ya veremos cuál, pero sí está claro que a mayor masa, mayor velocidad y mayor valor de R, más difícil va a ser evitar que gire. Entonces, de alguna manera, él está contando cuánto movimiento rotacional tiene esa partícula y de allí que a eso se lo llame cantidad de movimiento angular o momento cinético.
¿Está bien? O sea, ese es el significado que hay detrás de estas definiciones. Bueno, bien, vamos a ver si agregamos una página o una... Ahí está, agregamos una página. Bueno, eh, vamos ahora a tratar el tema de la energía, vamos a repasar un poquito el tema de la energía. Recuerden que la energía podía ser cinética o potencial. La energía cinética se calcula como un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. Esto se lo solía notar de manera más compacta con cierto uso de notación como un medio de mv cuadrado, donde entendíamos que b es el módulo de b, ¿no? Bueno, eso es para una sola partícula y ahora tenemos las herramientas suficientes para encarar el análisis de un sistema de partículas. Les sugiero que vayan siguiendo la construcción de lo que va quedando, si bien es cierto que luego después lo pueden volver a ver. Esto yo lo puse a grabar, en algún momento lo voy a subir al canal de YouTube y les mando el link para que ustedes lo puedan volver a ver si hace falta. Pero por lo menos vayan, si van a tomar alguna nota o algo así, vayan haciéndolo de a poco, porque luego se hace muy difícil de entender cuando ya uno tiene todo escrito. ¿Mm? Así que bueno, vamos a trabajar con un sistema Una coordenado. consulta, profe. Sí, dale, Brandon. Yo había leído en el Alonso que se hacía una relación entre el movimiento rotacional, que es el momento angular, que era que su derivada con respecto al tiempo era igual al torque, puede ser. Se hacía Sí, una relación sí, algo parecido. no, es así tal cual lo dijiste, sin ninguna similitud. Es así como lo dijiste, pero bueno, a eso vamos a llegar. La idea no Ah, es, ok, ok, ok. la idea no es que lo impongamos como un postulado, sino que demostremos que eso es así. Y esa es parte de la tarea de hoy, digamos, de empezar a reconocer eso que estás señalando vos y que muy bien dice Alonso. ¿Está bien? Dale, dale. Sí, sí, pero sí, es cierto lo que dice. Bueno, entonces, lo que sí es importante establecer que vamos a llegar a eso a partir de una demostración, no es algo que se impone. ¿Mm? Tampoco es algo evidente que uno dice, che, pero ¿cómo se te ocurrió decir que la derivada de L te da tau? Digamos, eso no parece muy evidente. Así que lo mejor es que lo pongamos como un desafío a demostrar. Bueno, trabajemos con un sistema coordenado tridimensional, que será el eje X, el eje Y, el eje Z. Y en ese sistema coordenado vamos a colocar, bueno, una serie de partículas que conforman el sistema. O sea, ahora ya vamos a considerar que el análisis mecánico que vamos a hacer es el de un grupo de cuerpos o de partículas. Cada una de ellas tendrá una masa y se moverá con una cierta velocidad que no tiene por qué ser compartida por alguna otra. Así que esto tendrá una masa m1. Esa masa M1 estará ubicada en una posición R1. Esto es R1. Se estará moviendo a cierta velocidad, que no tiene por qué coincidir con R ni nada, ¿no? Esta será la velocidad V, V1. Y a través de la masa y V1 tendrá un P1. Por supuesto también un L1, que ahora todavía no va a participar del estudio, así que no lo voy a agregar, pero bueno, podríamos en todo caso, pero va a quedar un poco confuso. Lo voy a agregar nada más que para que vean que también allí hay coherencia, ¿no? Pero bueno, para dibujarlo acá hay que tener presente que ese L1 va a estar en un plano perpendicular al que quedó definido por R1 y P1, ¿no? Es R vector P, y si hago R vector P me queda un vectorcito que va para allá atrás, digamos, ¿no?
por acá, en donde vamos a tratar de dibujarlo porque la perspectiva siempre ayuda en muchas cosas, pero a veces se confunde. Acá hay 90 grados, ¿no? Entre el R y el L1 que iría por acá. Como ahora R y P están alabiados en el espacio, L no tiene por qué coincidir con ningún eje coordenado. O sea, L tendrá, L1 tendrá un L1X, L2, un L1Y y L1Z, como cualquier vector. ¿Está bien? Estamos claros que este vector P1 y el R1 definen un plano en el espacio y que L1 es perpendicular a ese plano en el espacio. ¿Mm? El sentido de avance de L sigue la regla de la mano derecha. Tengan presente que P tiende a girar, la partícula tiende a girar en torno al eje definido por L1 y el sentido de L1 tiene que ser tal que avance según una rosca derecha que gire como gira la partícula. Entonces, fíjese que respecto de L1 esto tiende a girar así, y si eso tiende a girar así, el sentido de avance de una rosca derecha o el avance de la mano derecha apunta a la dirección que yo dibujé como L1. Si invierten el valor de P porque la partícula se mueve para el otro lado, bueno, la rotación también será en el sentido inverso, y entonces L1 tendrá la misma orientación, pero en el sentido opuesto. Esto se nota, se ve, se entiende. Sí, sí, ¿Está sí. bien? Lo voy a escribir en cálculo acá, pero L1 va a ser igual a quién? A R1, producto vectorial M1B, ¿no? Uy, a ver, M1BQ. O sea, es R1 vector P, vector P1. Y bueno, si uno hace esa construcción vectorial en el espacio, porque estamos trabajando en el espacio, entonces R1 es un vector posición arbitrario, cualquiera, P1 es el vector cantidad de movimiento también arbitrario, porque está asociado a la velocidad V1 y que no tiene por qué coincidir ni tener ninguna relación con R1. Y luego, entonces, cuando haga el producto vectorial entre R1 y P1, me quedará perpendicular al plano definido por estos dos vectores, pero bueno, eso otra vez no coincide con ningún eje, así que lo tengo que aceptar como una relación vectorial independientemente del sistema coordenado. Bueno, eso es lo que pasa con una sola partícula. Hasta ahora nada nuevo, porque de hecho en la pizarra anterior habíamos tenido algo así. Pero bueno, ahora vamos a agregar algunas partículas más. Entonces por acá yo tengo una partícula de masa M2 y esa partícula tendrá una posición, vamos a cambiar el colorcito otra vez, así somos coherentes, una posición R2, su correspondiente cantidad de movimiento, que no tiene por qué coincidir con la otra. Tengan en cuenta que cada partícula se mueve independientemente de la otra, no están acopladas ni están ligadas por algún tipo de vínculo, ligadura, ni soporte, ni ningún tipo de vínculo mecánico. Así que el movimiento de la partícula 1 y de las dos son absolutamente independientes. Ya que lo dibujé, vamos también a dibujar la velocidad de 1, de 2, perdón. Ahí va. Esto es de 2. Y bueno, también tendríamos por acá el L2. Ya no sé si seguir dibujando cosas, pero cada partícula tendrá sus variables dinámicas, tal cual la hemos definido. En general, vamos a tener una partícula I y una J, cualesquiera. Vamos a poner por acá una partícula de masa MI, que está ubicada en la posición RI.
ver, no sé por qué no lo está tomando. Bueno, ya se taró esto, che, se suele poner mal siempre. Dice que funciona, pero no anda. A ver ahora. No me deja escribir una flecha, veníamos bien, pero ahora no me deja. Me deja una línea, me deja esta línea sinuosa, me deja la doble línea y no me deja escribir el vector. Qué bárbaro, che. Bueno, no importa, lo hago mal. Entonces, tengo una masa M1, MI, acá tengo una MJ, que no tiene por qué coincidir con la otra, cada uno de ellos tiene sus velocidades. No sé qué habrá sido, porque no me deja, tal vez porque ya puse demasiadas flechas. Ah, puede ser por eso, que no me deja porque son un montón de flechas. Bueno, en fin. Cuando recién arrancó, este programa era muchísimo mejor que lo que es ahora. Intentó mejorar, pero fue un desastre. Bueno, lo que quería anotar es que entre estas dos partículas, bueno, a cada una va a recibir una fuerza externa. ¿De qué color la podemos dibujar? A ver, una fuerza externa. Fi. Esta también va a recibir una fuerza externa, llamémosle Fj. Y entre ellas puede haber fuerzas. Y esa es la más delicada de entender. O sea, entre esta y esta, a lo largo de la línea que los une, puede aparecer una fuerza que es una fuerza de interacción. Y esa fuerza la vamos a señalar con un doble índice. Supongamos que sea una fuerza repulsiva. Entonces acá voy a tener una fuerza en esta dirección y esta va a recibir la fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario en la dirección opuesta. Estas dos fuerzas son iguales. Fi y Fj son externas, viene como consecuencia de una acción de otros cuerpos que no están en el sistema este que estamos estudiando, y por lo tanto, si bien obedecen a la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, no son una opuesta a la otra, porque la reacción a esta Fi está en otro cuerpo que acá no está, y la reacción a Fj está en otro cuerpo que acá no está. Así que esas no las vamos a ver. Pero entre esta y esta sí. Y para señalarlas, las vamos a indicar primero con una letra F minúscula, es una fuerza, así que es un vector, y vamos a usar un doble índice, en el cual el primer índice I representa qué partícula está recibiendo la fuerza, y el segundo índice, en este caso J, cuál es la fuerza, cuál es la partícula que la aplica. Y en este caso, esta otra que es la reacción será FJ, porque la partícula que lo recibe es la que llamé J, y porque la que lo aplica es la otra partícula que es la I. Por ejemplo, entre la partícula 1 y la 2, acá recibirá la fuerza F12, que la recibe la partícula 1 gracias a la interacción con la partícula 2, y acá tendré la F21, que es la reacción a la anterior. Y una es opuesta a la otra. En este caso yo las dibujé repulsivas, podrían ser atractivas. ¿Recuerdan
La fuerza de Coulomb, por ejemplo, que venimos discutiendo firmemente en Física 2, bueno, es un ejemplo de esto que estamos mencionando ahora. ¿Está bien? Son fuerzas que participan o se producen entre el par de partículas que participan en el problema. Claramente, como una es menos la otra, F y J es igual a menos FJI. ¿Entienden esa relación? Sí, eso es por la ley de Newton. Exacto. La tercera. Exacto. La tercera ley de Newton te dice que una es opuesta de la otra. Sí, quiero que entiendan que FI no necesariamente es igual a menos FJ. ¿Entienden por qué? Sí, sí. Bueno, lo repito por si a alguien se le perdió. Estas dos no son una reacción de la otra, sino que ambas son acciones que recibe la partícula I y la partícula J, respectivamente, por interacción con otros objetos que no están aquí. Un ejemplo que yo uso para ilustrar de una manera un poco con juego y de paso más tangible, es usar el juego del pool. Entiendo que todos saben de qué se trata, todo el mundo ha jugado al pool alguna vez. Entonces, bueno, las bolas del juego son los cuerpitos que estamos considerando acá. O sea, lo que estamos hablando MI, MJ, M1, M2, etcétera. Bueno, son las bolas del juego. Las de color, las rayadas, la negra, la blanca, etc. Y esas bolitas pueden aplicarse fuerza unas con otras al chocar. Y entonces esas serían del estilo FIJ. ¿Está bien? Donde I por ahí es la bola 14 y la J es la 8. Y bueno, si la 14 le pegó a la 8, entre ellas aparecerá una fuerza de interacción. Y esas fuerzas obedecen a esta relación que está acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí eso está bien? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ustedes le pegan con el taco a, por ejemplo, la bola blanca? Bueno, el taco no es una de las bolas, es un agente mecánico externo, no forma parte del juego, sin taco no se puede jugar, pero no son las bolitas que chocan una con otra. Se entiende que es un agente mecánico exterior. Entonces, si ustedes le aplican con el taco a la bola blanca una fuerza, la reacción a esa fuerza estará en el taco y la recibe el jugador, pero no otra bola del juego. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, perfecto. Al mismo tiempo puede ocurrir que después de jugar, esa misma bola blanca u otra de color golpee con una banda. Y la banda tampoco es una bola, será un vínculo, un limitante para que el juego se pueda desarrollar en el tamaño de la mesa. Entonces, otra vez, esa bola que golpeó contra la banda recibirá una fuerza, una FJ, si quiere. Y la reacción a esa fuerza existe, pero está en la banda, no está en otra bola. Con lo cual, está claro que esas fuerzas que hacemos con el taco y las fuerzas que pueden recibir las bolitas al tocar con las bandas no son reacciones una de la otra y pueden tener direcciones cualesquiera y están absolutamente desvinculadas. Así que yo no puedo plantearme que una es menos la otra. Piensen que plantear eso es como pensar que le pego con el taco a la bola blanca y la bola 14 le pegó a la banda y que la fuerza que hace la banda es igual a la que yo recibo en el taco, cosa que no puede pasar porque yo con el taco no lo toqué nunca, con el taco no toqué la banda, digamos, o sea, ¿cómo podría pasar algo así? Bueno, eso viene de que separemos bien los roles de estas fuerzas que estamos definiendo. Estas fuerzas que tienen doble índice se las llaman fuerzas internas. Estas son fuerzas internas. Esto quiere decir que ocurren entre objetos que participan del sistema. Y estas son fuerzas externas. O sea, son fuerzas que ocurren entre algún elemento del sistema, no necesariamente todas las reciben, y algún agente mecánico exterior, no uno de los ejemplares que forman parte del sistema. El sistema está formado por, en este caso, cuatro cuerpitos, el 1, el 2, el I y el J, genéricos el I y el J, o sea, que podría haber 4, 6, 8, 10, 7, 22, 44, o un mol de partículas, digamos. Eso es algo que
no está limitado de ninguna manera. Sí, en algún momento tenemos que establecer cuántas son. Y generalmente son un número reducido. O sea, si esto tiene realmente un mol de partículas, no puedo hacer la dinámica de un mol de partículas por la cantidad enorme de datos que involucran el problema. Eso se ejecuta de otra manera, no se trabaja de forma mecánica, sino a través de otras estrategias. Pero bueno, hasta 10, 12, 15 cuerpos, uno puede estudiar su dinámica y estudiar, por ejemplo, bueno, la dinámica de impacto de las bolitas del pool, o un sistema de planetario, o un sistema de cuerpos que chocan, o bueno, un siniestro vial que involucra dos o tres o más móviles o vehículos. Ese tipo de cosas se puede discutir con esta estrategia que estamos desarrollando. ¿Hasta acá llegamos bien? Sí, Bueno, voy a avanzar ahora con los aspectos teóricos. ¿Está bien? Eh, Algo que vamos a definir acá es lo que llamamos centro de masa. Por ahora va a ser una definición, bueno, un poco frívola si quieren, sin mayor reflexión, sencilla de entender por otro lado, pero su importancia cinética y dinámica se va a comprender mejor cuando pasemos a ver la parte tanto de energía como la parte dinámica. Por ahora parece una definición más de promedios, ya que ustedes vienen de estudiar promedios toda la tarde, que de algo de valor significativo desde lo dinámico. Pero vamos a ver que después sí lo tiene. ¿Sí? Vamos a llamar R a ese vector posición del centro de masa y va a ser simplemente definido como la sumatoria sobre todas las partículas del sistema, desde 1 hasta el número de partículas que haya, de la masa que tenga cada una por la posición que ocupe, entiendan que la posición es un vector, dividido la suma de todas las masas. Es una especie de promedio de posiciones. Fíjense que es como si a cada posición la afectan de la masa de la partícula que ubican en ese lugar y luego de sumar todas esas contribuciones la dividen por la masa total y entonces se encuentra una especie de posición promedio de todo el sistema. Esa es un poco la idea de centro de masa por ahora y en este contexto. La masa M del sistema es la suma desde igual a 1 hasta n de mi. O sea, la suma de todas las masas se lo llama la masa del sistema y eso es, generalmente se representa con una m mayúscula. Es bastante natural, ¿no? Pensemos en lo que estamos tratando de hacer es arribar a una descripción global del sistema. El sistema está formado por n cuerpos, cada uno de ellos tiene su propia masa, no necesariamente tienen que ser todas las masas iguales, eh, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuánta masa total tiene el sistema? Bien, la masa es aditiva, así que la masa total del sistema es la suma de todas las masas. Entonces, bueno, ahora, esa masa total que representa la masa total del sistema, si uno la quiere pensar como una masa puntual, otra vez, el sistema ya es más difícil de pensarlo así, porque estamos ubicando las partes del sistema en posiciones distintas, R1, R2, R3, RI, RJ, pero aún así puedo seguir pretendiendo decir que todo ese sistema se comporta globalmente como un único cuerpo y la pregunta es, ¿a dónde deberíamos ubicar ese cuerpo para que tenga ese significado? Bueno, eso es lo que estamos definiendo como R grande, la R mayúscula que está acá, que es la posición del centro de masa, y la forma de hacerlo es ponderar la posición de cada partícula a través de la masa que tiene y dividir por la masa total, que sería una manera de evaluar el promedio de las posiciones. Un poco es esa la idea. Eso es por ahora, ¿eh? Después vamos a ver que esto es operativamente correcto. Cuando uno encuentra o busca el centro de masa de un sistema, lo va a ejecutar de esta forma, pero la mejor manera de interpretar qué significa es a partir de la cinética y de la dinámica del sistema en su conjunto, y eso falta un par de pasos para llegar hasta ahí.
Si comparan este valor con lo que en algún momento discutimos como centro de gravedad, se le parece mucho. La diferencia principal es que esto estaba reemplazado por el peso y no por la masa. Eh, y entonces uno podría decir, bueno, pero al final es la misma cosa. No, no es la misma cosa porque esto está ponderado a partir de la inercia y el peso sabemos que no es lo mismo que la inercia. ¿Da el mismo resultado? En algunas condiciones sí, en particular si consideramos que cada uno de los pesos de cada partícula es proporcional a su masa a través de G. Recuerden que P es m por G. Entonces, si todas las partículas reciben la misma acción gravitatoria, entonces tendríamos un centro de masa y un centro de gravedad ubicados en el mismo lugar. Ahora, si eso no se cumple, si el cuerpo está ubicado en un sistema, en un estado gravitatorio no uniforme, por ejemplo, donde el valor de G no sea uniforme para todos los cuerpos, entonces el centro de gravedad y el centro de masa no se ubican en el mismo lugar. Y el otro tema importante, desde el punto de vista físico, es que para definir el centro de masa, yo lo único que necesito conocer son las masas de los cuerpos y no tiene por qué estar sometido a un campo gravitatorio. Así que podemos hablar de un centro de masa de un sistema alejado del planeta Tierra que no tenga acción gravitatoria significativa. Y entonces el centro de gravedad de ese sistema será indeterminado porque no puedo buscar un centro de gravedad de algo que no siente la gravedad, y sin embargo puedo seguir hablando del centro de masa porque lo único que necesito es su inercia y la inercia, medida con la masa, es intrínseca de cada partícula. No necesita estar en un campo gravitatorio para que el objeto tenga masa. ¿Está clara esa diferencia? ¿Se entiende? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale, dale. Acá, Charlémoslo porque estos temitas son espinosos, no son sencillos de entender y de explicar tampoco. Te escucho. le consulto, ¿acá hay alguna consideración sobre la distancia que hay entre cada partícula? ¿O puede ser cualquier distancia? Puede ser cualquiera, en realidad más que distancia te interesan las posiciones relativas. Y eso por ahora puede ser cualquiera porque en realidad lo que estás buscando es las posiciones individuales de cada una respecto a algún observador común. ¿Está bien? O sea, esos RI están medidas por el observador ubicado acá en O y cada uno tiene su R. Listo. Claro, si uno podría preguntarse, si yo me muevo a otro punto, ¿debería tener el centro de gravedad en el mismo lugar? No, no porque el centro de gravedad está referido al observador. Si el observador se mueve, el vector R es otro. Ahora, desde el punto de vista matemático, seguro están relacionados los dos R, el que mide O y O', porque un corrimiento del centro del sistema de coordenadas no me modifica cómo está el sistema en su conjunto. Eso es cierto. Hay un punto que es intrínseco y eso es lo que vamos a ir arribando en la medida que avancemos. Pero por ahora, R depende de la posición de cada partícula y eso está relacionado en dónde está ubicado el centro de, de observación, el sistema de coordenadas. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, sigamos. Vamos un ratito más. Vamos a otra parte. Entonces vamos a ver eh, qué pasa con las energías del sistema de partículas. Lo primero que tenemos que repasar o por ahí reafirmar un poquito es qué pasa con los movimientos relativos. Esto lo abordamos un poco superficialmente en la teoría cuando cursaron Física 1, se puede ahondar un poco más, pero lo que se vio alcanza para entender esta situación. Lo voy a repasar un poquito nada más. A ver si ahora me deja colocar una flecha. No, ya no me deja más. Es un problema con este tema, no sé por qué hace eso. Parece como si hubiera agotado la colección de flechas, no me deja escribir más flechas. Me deja escribir de otro tipo. Bueno, no importa, vamos a... Parece que línea sí me deja dibujar. Vamos a considerar dos sistemas coordenados
ténganme permítame la licencia de que no tenga flechitas ahora el sistema coordenado. Uno O con su correspondiente eje X y Z, y otro que se mueve respecto de este, y ahí está la clave, pero que tiene las mismas orientaciones, ¿sí? Para no complicar las cosas, son paralelos esos ejes. Podrían no serlo, y se puede resolver con una transformación de rotación, pero no viene al caso discutirlo ahora, es simplemente una cuestión más algebraica que otra cosa. Lo que importa es que este observador o prima tiene sus ejes X', Y' y Z', y ambos observan el movimiento de un objeto ubicado en P que tiene movimiento, ¿sí? Genera. Ambos lo observan. Para entender la Una relación, consulta. dale, sí, dale, pregunte, pregunte. ¿El, el sistema se encuentra en movimiento o está desplazado con respecto al otro? El Por, segundo. el segundo vamos a considerar algo más general, que está desplazado y que se está moviendo. Las dos cosas. Ahora lo voy a explicitar. Pero este O' se mueve respecto de O. ¿Se entiende? Sí, sí. Ejemplo. eh, Ustedes pueden estar parados al costado de la ruta y al lado de ustedes pasa un vehículo. Y ambos ven volar un ave. Entonces, el objeto que están mirando es el ave. Ahora, la observación que haces estando parado en el borde de la ruta y la que hace el que viaja en la camioneta no es la misma, aunque esté mirando la misma ave. De hecho, fíjate como caso límite, si la camioneta se mueve igual que el ave a la misma velocidad, vos vas a ver moverse a los dos y el que viene en la camioneta va a ver que el ave no se mueve. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Así que la observación puede ser hecha por los dos observadores, entre ellos puede haber un movimiento relativo, de eso se trata esta historia, pero bueno, de alguna manera vamos a tener que encontrar la forma de vincular qué ve uno y qué ve el otro. Y ahora lo vamos a hacer, es muy simple, pero sí es importante empezar por reconocer que no solamente uno no está en la misma posición que el otro, sino que además uno se mueve respecto del otro. Y ambos miran, estudian, analizan la cinemática y la dinámica de un tercer objeto, que en este caso lo dibujé en P. Ahí me dejó. Bueno, entonces, ¿cómo se trataría este? Fíjense que acá vamos a trabajar con estos vectores. El punto P con respecto al observador que está ubicado en O se describe por medio de un vector R, que por supuesto depende de T. Hasta ahí ninguna novedad, ¿no? Es lo que hubiéramos hecho si el observador O' no hubiera estado. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, el observador O' tiene derecho a hacer lo mismo. Ignorar por completo al observador O y decir yo desde mi punto de vista lo veo acá. Y decir que su posición es R' en función del tiempo. Están mirando el mismo objeto, cada uno desde su punto de vista.
Y ahora viene cómo se combinan las dos cosas. El observador O, además de ver a P moverse, también ve moverse a O'. E inicialmente lo ve en una posición, digamos que por acá. Donde este vector, llamémosle R, que también depende de T, porque O' no está quieto. Y acá podemos decir que R de T es igual a R' más R. Es una construcción vectorial. Acá se ve que si suman este vector R con este vector R', les da el vector R. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, está bien. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Si, está bien, esto parece romper un poco la simetría, porque el principio de relatividad a uno le hace suponer que O' también está autorizado a decir que él está quieto y que es O el que se mueve para el otro lado. Y eso es cierto, es absolutamente cierto. Y lo que vamos a encontrar contempla esa simetría también. Pero bueno, en algún momento vamos a considerar uno de los dos como quien cuenta la historia, como que es privilegiado, y decimos, O es el que está quieto, O' es el que se mueve, y se da esta construcción que está acá. Entonces, ¿qué pasa si hacemos la derivada con respecto al tiempo en cada uno de ellos? Bueno, acá me queda R punto, acá me queda R' punto, y acá me queda R grande punto. Recuerden que punto es la derivada respecto de t. Esto es la derivada del vector r respecto de t, que es, Es la velocidad. muy bien, y estaría bien llamarle b de t. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué sería r' punto? La También aceleración. sería la Bien. velocidad. ¿Por qué va a ser una aceleración si es... Ah, guarda con el prima, que prima no quiere decir derivada, chicos, cuidado ahí, Prima quiere decir que lo estoy midiendo respecto del sistema de referencia primado, pero es una posición. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Sí, sí. Sí, sí, Brandon, ¿quedó bien eso? O sea, yo acá Sí, sí, quedó claro. no tengo una derivada segunda, sigo teniendo una derivada primera, solo que está evaluada por el muchacho que está en O'. Eso es la única diferencia, pero es una derivada primera. Así que esto será B'. Y si derivo R respecto de T, esto es B, donde B es la velocidad con que O ve moverse a, a O'. Fíjense que estaría mostrando este R punto. ¿Cómo cambia en función del tiempo la posición de este punto respecto del O? Pero si este punto es donde estaba el observador O', me está dando la velocidad con la cual se mueve O' respecto de O. Y eso es B. Pongámosle flecha que tiene flecha. Y esta es la ecuación de conversión de velocidades en los movimientos relativos. La velocidad que lleva un objeto
respecto al observador O es la que lleva respecto de O' más la que lleva O' respecto de O. Hagamos un ejemplo cotidiano sencillo. Supongamos que tengo acá un camión y que acá tengo una bici. Y por detrás viene un auto. Y todo esto lo cuenta O, ¿está bien? Vamos a ponerlo, el del auto capaz que va a confundir, que se mueven todos y ahí vamos a dejar uno de los personajes que esté quieto. Así que alguien está por acá, quietito, mirando, solo mira. Este es O. El camionero es O'. Y P es el que viene en moto ahí adelante. ¿Está bien? Entonces, supongamos que el camionero ve al de la moto moverse. No, olvidémonos de lo que marquen los velocímetros, ¿está bien? Lo ve que se va alejando con una velocidad, llamémosle B' a propósito, que es de 20 kilómetros por hora. Pero O', su camión, marca una velocidad del camión de 60 kilómetros por hora. Entonces, si esta velocidad, que es lo que lo ve el camión, ¿sí? A ver cómo le da un ejemplo que está bien, este está parado acá. ¿A qué velocidad debería moverse la moto, la persona que está acá parada? 80. A 80, ¿sí? Porque 20 hay respecto del camión y el camión no está quieto, sino que ya lleva sus 60. Entonces se suma la velocidad con la cual se ve la moto por el camión más la velocidad del camión respecto del que está quieto. Eso es esta ecuación que está acá. Por supuesto, podrían ser también despejarse, ¿no? Vamos a suponer que uno dice, yo tengo que la moto marca su velocímetro, marca 80. Bueno, si el velocímetro marca 80, ¿cuánto sería la velocidad con la cual, y el camión marca 60, la velocidad que ando buscando es B', y sería 20. Y sale de esta misma ecuación, pero restando, ¿no? Vamos Profe, sí, dale, dale. a mí no me queda claro por qué se ve que la moto se mueve a 80. No, Bueno, déjame hacer la cuenta de otra forma, con otro dale, ejemplito, por con otro favor. ejemplito, dale, ¿sí? Vamos a poner los mismos personajes, pero con datos diferentes, más cotidianos. Este está parado, este es solo. Y acá tengo un auto que viaja, la velocidad del auto, vamos a poner, no sé, mm, 70 kilómetros por hora. Y acá adelante viene una moto y la velocidad de la moto es de 110 kilómetros por hora. Todas son velocidades que marcan los velocímetros. O sea, son todas velocidades medidas por esta persona que está quieta, ¿no? Porque en el fondo es así. ¿Estamos bien? Sí, Bien, sí, porque esta velocidad, o sea, esta es B y este que está acá es lo que llamamos B. Este que está acá va a coincidir con el B de esta fórmula. ¿Por qué? Bueno, porque yo acá dentro en el auto, acá en la butaca del auto, tengo una persona manejando que es O'.
¿Está bien? Son dos observadores que ven a la moto. Los dos ven a la moto. Uno está parado y el otro está andando en el auto, por detrás de la moto. La moto marca 110 en su velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación, pero primero identificando en esta ecuación qué datos estamos teniendo. Esta velocidad, que es la velocidad, primero, ¿quiénes son los dos observadores? Uno es el que está parado en la Tierra. Parado en tierra está quietito. Su velocidad vale cero. Así que por eso le llamo a este O. Estrictamente hablando, está parado arriba del planeta Tierra y el planeta Tierra está girando y tiene velocidad. Bueno, fantástico, eso lo desprecio. En algún lado yo me pongo como observador privilegiado, aunque sé que no hay, pero digo, tengo autoridad para decir, yo voy a contar la historia, bueno, yo tengo velocidad cero. Todo lo demás se mueven respecto de mí. Todos tienen derecho a hacerlo, por supuesto. Todos pueden decir, yo soy el que te quito, todos se mueven respecto de mí y aplicar esta ecuación. Pero como estoy tratando de que ustedes entiendan el significado físico y la operativa que tiene esa ecuación, bueno, en algún lado tengo que poner a uno que considero que está en reposo y que es el que cuenta la historia. Es el O de este tratamiento. ¿Hasta ahí estamos bien? sí, sí. Bueno, entonces, vamos así. Si este es O, el que viene en el auto es O'. Fíjate que se está moviendo respecto de O, pero ambos pretenden describir cómo se mueve la moto, que es el que está en P. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, ¿qué datos tenemos de la moto? La moto tenemos lo que marca el velocímetro. Ahora, el velocímetro de la moto mide en función de la velocidad de giro de su rueda, de todo el sistema de transmisión, y mide la velocidad con respecto a la ruta por donde viene viajando. Por lo tanto, esa velocidad es la misma que la que ve la persona que está quieta en la ruta. No coincide con la que ve el que viene en el auto de atrás. De hecho, fíjate que para que entiendan, si el auto que viene atrás también viene a 110, ¿qué movimiento relativo hay entre el auto y la moto? Es como si no se estuvieran moviendo. Exacto, exacto. Bueno, entonces, lo que marque el velocímetro no tiene nada que ver con lo que ve el piloto de atrás. Cada uno ve su velocímetro y ambos miden respecto de la ruta quieta. El único que le coinciden esas velocidades como observadores es esta persona que está quieto en la ruta, paradito al lado de la ruta. Ese es el único que puede decir, estas velocidades son las mismas que las que veo yo. Entonces, la velocidad de la moto debería ser igual, que es la velocidad con la cual el, este, la persona que está quieta ve moverse a la moto, es igual a quién? A la velocidad con la cual la moto es vista por O', llamémosle B', más la velocidad con la cual O' se mueve respecto de O, pero eso es la velocidad del auto. Eso es lo que dice esta ecuación. Si hago las cuentitas con los datos que tengo, esta velocidad que tiene la moto es 110 kilómetros por hora. La velocidad que tiene el observador O', que es el conductor del auto, es 70 kilómetros por hora. Más la velocidad que tiene eh, no, perdón. Esa B' es la que no conozco, la que ando buscando. Esa B' es la velocidad con la cual el piloto del auto ve a la moto. Esta velocidad del auto es la que vale 70 kilómetros por hora. Bueno, de acá, ¿qué se puede despejar? Esta B' que está acá es 110
menos 70 y da 40 kilómetros por hora. ¿Qué representan esos 40 kilómetros por hora? A ver si alguien me sabe decir. Lo que ve el auto. O Exacto, sea, exacto. Es la velocidad a la cual ve alejarse la moto el que viene manejando el auto. ¿Está bien? Eso sería el B'. En el problema de arriba, en el que puse acá, era como que B' te lo estoy dando. El camionero ve que la moto se va alejando a 20 kilómetros por hora, pero su velocímetro marca 60. Entonces, el que está en la ruta, ¿cuánto ve? La suma de las dos cosas, o sea, 80. Que es esto que es la misma relación, solo que acá yo no tenía las dos por separado. Esto me quedó como incógnita y en este problema la despejé. Y esa diferencia me dio 40 kilómetros por hora. En este caso, tengo como dato cuánto se mueve el camión y a qué velocidad ve el camionero que la moto se le escapa, que la moto va yendo para adelante. Bueno, lo ve irse relativamente despacio, a 20 kilómetros por hora. La suma de lo que ve más la que tiene como propia es la velocidad que ve el que está quieto. En este caso, el que está al lado de la ruta. Agustín, ¿quedó claro? Vos me venías preguntando. Sí, sí, ahora sí lo entendí. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? No es complicado, pero a veces da algunos dolores de cabeza interpretar qué estamos haciendo y a quién le echamos la culpa. Por eso, en general, conviene generalizarlo con algún esquema vectorial de esta naturaleza y decir, bueno, yo voy a mirar desde el reposo, voy a mirar moverse a alguien en el punto P y otro que también se está moviendo mira el mismo objeto. Bueno, yo lo que tengo es esta relación de vectores-posición. Si los derivo en función del tiempo, encuentro esta relación de velocidades. Y cada una de ellas será la velocidad con la cual lo veo yo, la velocidad con la cual lo ve mi vecino que se está moviendo y la velocidad con la cual yo veo moverse a mi vecino. Esas sumas en la que me coincide con la velocidad que tengo yo o que observo yo de ese objeto. Si la velocidad con la cual se mueve mi vecino coincide con la velocidad con la cual yo lo veo al objeto, o sea, si este se mueve a la misma velocidad, si O' se mueve a la misma velocidad que P, entre O' y P no hay movimiento relativo. Que sería esta situación. ¿Qué pasa si este va también a 110? O si la moto va a 70. ¿Cuánto valdría B'? Ahí valdría cero. Exacto. Exacto. Entonces el movimiento relativo entre ellos sería nulo, a pesar de que vamos a estar moviendo respecto de que está en la calle. De eso se trata, ¿sí? No hay mucho más secreto. Estas transformadas se llaman transformadas galileanas, porque se la debemos a Galileo Galilei, y en el fondo están haciendo uso del hecho de que T es igual a T'. O sea, el tiempo transcurrido en el avance de P medido por el observador que está quieto y por el observador que se está moviendo es el mismo. Entonces, derivar respecto de T y derivar respecto de T' para encontrar las velocidades es lo mismo porque no tengo una diferencia temporal. Claramente esta composición de velocidades, la ley de suma de velocidades, que así se le llama, no es aplicable a altas velocidades. O sea, esto es una relatividad eh, no relativista, en el sentido de que no obedece a la relatividad de Newton. Por eso esto se lo llama relatividad o transformada de Galileo. Las otras, las de Einstein, son las de Lorentz. El formato es un poco más complejo que todo esto, no las voy a abordar ahora, pero la esencia principal es que esta igualdad de que T sea igual a T', o sea, que la marcha del reloj que está montado sobre O y la que está montado sobre O' no coinciden porque hay movimiento relativo entre ellos, bueno, en este contexto de estudio que estamos haciendo no lo estamos contemplando, pero si O' se mueve a una velocidad próxima
a la de la luz, o sea, tiene un movimiento relativista, las velocidades no se comparan solo sumándolas, sino a partir de, bueno, de una transformada diferente, se llama transformada de Lorentz. Una ¿Está bien? consulta, profe. Vale. Cuando el objeto también se mueve muy próxima a la velocidad de la luz, su masa tampoco es constante, ¿no? Varía ya en Tampoco, esa situación. sí es cierto, tampoco es constante, exactamente. Ok, Y ok, ok. tampoco esas velocidades se aprecian, eh, bueno, eh, sí se pueden apreciar usando la derivada de R respecto de T, digamos, pero la dinámica de eso ya supone una masa variable. Esto queda en el campo de la divulgación, Brandon. No estamos abordándolo con detalle porque un poco, no digo que sea excesivo, es algo que se puede entender, se puede seguir, pero bueno, también tenemos que poner una cota al tiempo disponible, digamos. De hecho, esto mismo que estamos contando esta tarde de hoy ya quedó como un apéndice porque el tiempo nos quedó corto en el primer cuatrimestre. Así que imagínate si a esto le vamos a sumar los movimientos relativos en el campo de la relatividad especial de Einstein. Bueno, no alcanza el tiempo. Si el tema interesa, en algún momento podemos armar otro seminario fuera de programa y fuera de examen y fuera de lo que sea, para aclarar estos asuntos, discutirlos y sacarnos algunas dudas y algunos gustitos por ahí que puede llegar a ser inquietante, que de pronto, bueno, se anda por ahí diciendo el tiempo no es absoluto y los cambios de masa y cosas de ese estilo, que siempre generan algún tipo de inquietud, de curiosidad, pero bueno, ya tiene que ser con un formato, digamos, no evaluable, por lo menos en esta instancia. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, fenómeno. Entonces, con estas ideas, vamos a discutir qué pasa con la energía de un sistema de partículas. Vamos a añadir una página más y vamos a ver qué ocurre. Volvamos a dibujar nuestro sistema de referencia. Ahora vuelvo a un único sistema de referencias, ya la relatividad ya la discutí, no necesito más que... ¿Por qué no me dejas colgar? Ahora sí, está medio quisquilloso el programa, che, no sé, hasta que me acostumbre otra vez, supongo. Bueno, tenemos entonces X, Y Z, y cada uno de los del sistema está formado por unas masas, MI, MJ, y por ahora voy a hablar solamente de las energías. ¿Está bien? Esas, eh, esas partículas tienen un cierto movimiento, tienen una velocidad por acá, otra por aquí. No tienen por qué coincidir las direcciones, recuerden que son movimientos independientes. Esto tiene una velocidad de I, esto tiene una velocidad BJ. Por supuesto, están en alguna posición, etcétera, etcétera. Entre ellas actúa ciertas fuerzas. Vamos a suponer que esas fuerzas, si son conservativas, van a derivar de un potencial y por lo tanto van a tener una energía potencial de interacción y una energía potencial externa, producto de haber ubicado el sistema en un campo conservativo exterior, si así fuera. Por ahora vamos a trabajar con la energía cinética del sistema. Entonces, la energía cinética de la partícula I será igual a ¿quién? A un medio de la masa MI
por la velocidad VI al cuadrado. Y la energía cinética total de todas las partículas que forman el sistema, o sea, toda la energía cinética, ¿cómo se les ocurre que la deberíamos calcular o la podríamos calcular? Puede ser la suma Bueno, de las dos energías, Bien, de la en energía cinética realidad en I a J. está muy bien. Y no necesariamente dos, ten en cuenta que I y J son índices genéricos, así que uno debería decir que voy a sumar desde la 1 hasta la n, todas las que haya. Yo dibujé dos porque si no el dibujo es así insufrible, pero ¿qué puede haber? 5, 6, 8. Pensá en el juego de pool, puede haber 16 bolas, 17. ¿Cuántas son? 15, 16 bolas. Así que esto es suma de la masa de la partícula I, un medio, de la masa de la partícula I por la velocidad de I al cuadrado. Sumo sobre todas. Puede haber dos solas, sí, pero bueno, en general habrá n. Y esto me da la energía total. Bueno, ahora nosotros habíamos visto que existía el centro de masa y que la velocidad del centro de masa es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n desde 1 hasta n de mi por bi, Víctor, dividido la masa total, la suma de todas las masas. Entonces ahora lo que voy a hacer es ubicar un sistema de referencia alternativo, móvil con el sistema, o prima, ¿está bien? Usamos un sistema o prima que se mueva a la velocidad v del centro de masa. O sea, ese observador o prima acompaña al centro de masa, se mueve con la misma velocidad. En algún lado está el centro de masa y ese centro de masa tiene una cierta velocidad que ya hemos dispuesto ahí cómo se calcula. Esto tiene una velocidad del centro de masa. Y la posición del centro de masa estará, bueno, este sería el R del centro de masa, ¿no? Que es esta misma formulita, pero con los R en lugar de los B. Lo teníamos escrito hace 2 o 3 pizarras atrás. Y entonces vamos a escribir lo siguiente. La velocidad de I con la cual se ve moverse esta partícula respecto de O sería igual a ¿quién? A la velocidad B' con la cual se ve desde el centro de masa más la velocidad del centro de masa. Esta ecuación es la que vimos en la pantallita esta. Fíjense que ahora O' ya no es un observador independiente arbitrario, sino que lo sintonizamos, lo ajustamos para que su velocidad coincida con lo que nos da la velocidad del centro de masa. Entonces ahora, esta velocidad sigue siendo la de cada partícula, esta velocidad es la de la misma partícula pero observada por ese observador seguidor del centro de masa, y esta B es la velocidad con la cual se mueve O', pero esa velocidad es la del centro de masa. ¿Eso que dije quedó? ¿Está claro? ¿Se entendió esta relación? sí, Bueno, entonces ahora voy a reemplazar la energía cinética total, que era la sumatoria desde I igual a 1 hasta N
de 1/2 de MI por, y ahora voy a escribir B'I más velocidad del centro de masa en módulo al cuadrado. ¿Está bien ese reemplazo? Sí, porque Sí, sí. es lo que construimos recién. Exacto. Ahora no tengo más remedio que poner la barrita de módulo porque esta sumatoria es una sumatoria vectorial y la tengo que ejecutar vectorialmente. Y sobre ese vector tendré que aplicar módulo. Esta notación abusiva que hice acá, diciendo no le pongo flecha, no le pongo barra y le pongo un cuadrado y lo entiendo igual, está bien cuando hablas de una velocidad individual y hablas de una velocidad perfectamente definida. Porque si esa velocidad es construida como una operación vectorial entre otras velocidades, bueno, la barrita de módulo tiene que volver a jugar su rol, ¿no? Porque si no va a haber problemas. Bueno, ¿cómo se calcula el cuadrado del módulo de un vector? Es ese vector producto escalar con el mismo, ¿sí? El módulo el cuadrado del módulo de B, ¿no? El cuadrado del módulo del vector A, eso es lo mismo que A escalar A. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Estamos de acuerdo que el producto escalar de dos vectores es el producto del primer módulo por el producto del segundo módulo por el coseno del ángulo comprendido. Pero si el vector es el mismo, el primer módulo y el segundo módulo terminan dando el módulo al cuadrado y el coseno del 0 grado, porque si es el mismo vector, el ángulo que forman es 0, vale 1, así que esta igualdad vale. Entonces ahora esto se puede escribir como un medio, lo puedo dejar afuera. Aquí tengo la sumatoria desde igual a 1 hasta n de mi. Y esto se va a escribir como. Lo voy a ir haciendo mentalmente, pero cuando tengan este producto escala, el producto de escalar de este vector con el mismo, ¿sí? Si quieren lo ponemos acá, B'I más B del centro de masa por B'I más B del centro de masa, este producto escalar, aplican todas las propiedades distributivas. Fíjense que este por este me da B'I cuadrado, entonces el módulo de B'I al cuadrado. Este por este me da B'I escalar B centro de masa, y esto me da B centro de masa escalar B'I, pero el producto escalar es conmutativo, así que acá me queda más 2 veces B'I escalar B del centro de masa, y el último producto que está acá es más el módulo de la velocidad del centro de masa al cuadrado. Así que todo esto es reemplazable por esta igualdad que está acá. Recuerden que estoy calculando la cantidad de energía cinética total de todo el sistema. Esto es la suma desde igual a 1 hasta n de 1/2 de mi. Ay, cada vez. Yo escribo muy rápido, el sistema se pone lento. 1/2 de mi por módulo de B'I al cuadrado, más 2 veces B'I escalar B del centro de masa, más módulo de la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Estamos bien? Bueno, aplico propiedad distributiva de este producto acá y la suma me va separado en 3 términos, así que me va a quedar sumatoria desde igual a 1 hasta n de 1/2 de mi por B'I
i en módulo al cuadrado, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi por b'I vector escalar la velocidad del centro de masa, que en realidad es un factor común, así que esto se puede escribir así, ¿no? Porque es un producto escalar, es cierto, pero es un producto escalar que multiplica una suma de vectores y, bueno, el producto escalar es lineal, o sea, es distributivo respecto a la suma de vectores, así que puedo sumar cada una de estas combinaciones o sumo estos vectorcitos y luego lo multiplico una vez sola por la velocidad del centro de masa, me da lo mismo. Y acá más sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1/2 de mi por la velocidad del centro de masa en módulo al cuadrado. Bueno, ahora fíjense que quedan cosas muy interesantes. Esto que está acá es considerar la misma formulita que vimos de energía cinética, ¿no? ¿Está bien? Es la fórmula de energía cinética, pero los datos que aparecen en esa ecuación, ¿quién los mide? Están medidos respecto de qué observador. Desde el segundo eje que propusimos. O sea, desde el centro de masa. Porque B' estaba medida respecto del centro de masa. Así que esto será, ¿estamos de acuerdo? Que primado era el segundo sistema, estamos de acuerdo, pero ese segundo sistema en este estudio no es uno cualquiera arbitrario que de pronto se le ocurre dar vuelta por el barrio. Es uno que tiene la misión de seguir al centro de masa. Así que esto será la energía cinética prima, la que está medida respecto del centro de masa, que es propia, es interna del sistema, que respecto de su propio centro de referencia. Esto es igual, a ver, si yo multiplico y divido por m, esto no se altera, ¿estamos de acuerdo? Sí. Porque, digamos, por m grande, ¿no? Multiplico por m grande y divido todo por m grande. No se va a alterar porque, bueno, no sé cuánto, no importa cuánto valga el m total, es el mismo número. Pero fíjense que esta parte es muy caprichosa, muy interesante. Porque esta es la formulita que usaríamos para calcular a qué velocidad se mueve el sistema respecto del centro de masa. ¿Cuál sería la velocidad del centro de masa respecto del centro de masa? Revisen, compárenla con esta formulita de velocidad de centro de masa que pusimos acá. Es la misma. ¿Ven que es la misma? Tendría que Bueno, ser C entonces. exacto. Esto es eso. Porque es la misma fórmula para calcular la velocidad del centro de masa, pero los datos que estoy usando son los que mide el que acompaña al centro de masa. Ah, bueno, por eso es cero. Acabamos de ver recién que pasaba eso. Cuando el que se mueve acompaña al objeto observado, no tiene velocidad. Así que todo esto no aparece. ¿Estamos bien? Y nos queda esta parte. Ahora, esta velocidad del centro de masa es común para todo el sistema. Si bien es cierto que acá aparece una sumatoria, voy a sumar cada una de las masas, pero esa masa está multiplicada por este número, que es un factor común. No es que hay una velocidad de centro de masa 1, velocidad de centro de masa 2, velocidad de centro de masa 3. No, velocidad del centro de masa es única, involucra a todo el sistema. O sea que esto es una constante y la sumatoria es solamente sobre las masas. Así que esto lo puedo escribir como un medio de m grande por la velocidad del centro de masa en módulo al cuadrado. Y esto se va entonces a construir con dos términos.
una energía cinética prima que es intrínseca del sistema, medida respecto de su sistema de centro de masa, más la energía cinética de traslación del sistema. Por energía cinética de traslación entendemos al 1/2 de toda la masa del sistema por la velocidad que tiene el centro de masa al cuadrado. Y este término es el que tendría un objeto cuya masa es todo m, que se mueve a una velocidad igual a la del centro de masa. Entonces, cuando yo tengo un sistema de partículas, la energía de ese sistema de partículas está formada por dos términos. Una, que es contribución de la que lleva todo el sistema en su movimiento como un todo, como si fuera un disco, un cuerpo rígido. Ese es el 1/2 de m grande por la velocidad que lleva todo el sistema al cuadrado. Pero al mismo tiempo, si cada partícula tiene movimientos independientes respecto del centro de masa, esas partículas también contribuyen a la energía cinética, y entonces eso es lo que estoy llamando la energía cinética prima intrínseca del sistema. La suma de los dos es toda la energía que se observa del sistema como un todo. Un ejemplo sencillito para que se entienda este desdoblamiento. Tomemos como sistema de partículas no sé, un enjambre de insectos, de abejas. ¿Está bien? Cada abejita es una de las partículas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Entonces, las abejas están volando, cada una de ellas tiene su velocidad. Y si yo lo miro desde el reposo, voy a medir la velocidad B1, B2, B3, etcétera, de cada una de las abejas. Y entonces, el enjambre como un todo tiene energía de movimiento, porque los constituyentes tienen energía de movimiento. Esa energía de movimiento la puedo descomponer en dos. Por un lado, el enjambre como un todo, que es una nube de insectos, puede tener su centro de masa quieto. O sea, las abejas se están alborotando y se mueven todas en torno al avispero, o en torno a la colmena, perdón. Las veo volando, pero están todas dando vuelta alrededor de la colmena y la colmena no se mueve. Así que si yo lo tengo que pensar como enjambre de abejas, el enjambre está sin movimiento neto. O sea, la velocidad de centro de masa de todo el enjambre es cero. Sin embargo, tienen energía. ¿Por qué? Y bueno, porque están volando cada una respecto de ese punto de reposo que sería el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, sí. Bien. Ahora, supongamos que soy tan poco astuto de ir a molestar a las abejas y de pronto las abejas me empiezan a seguir, me empiezan a correr. Entonces ocurre que ahora, digamos, en la colmena, el- el manojo de abejas tiene un movimiento neto, además de que cada una se mueve y algunas irán un poquito más rápido que otras y tendrán un movimiento transversal al desplazamiento también, o sea, bastante alocado, buscando entre que chocan entre sí y buscándome a mí que estoy tratando de escapar. Cada una tiene movimientos al azar, pero digamos, el grupo en su conjunto tiene un movimiento neto que se mide a través del desplazamiento de su centro de masa. El centro de masa de ese conjunto de abejas me viene siguiendo, si se quiere. Y entonces ahora, además de tener el movimiento propio de las abejas, han logrado una velocidad neta de desplazamiento. Entonces la energía cinética ahora tiene dos partes. La que tenía de haberse movido al azar, a lo loco, cada una, más el desplazamiento neto de todo el manojo de abejas que me está siguiendo. ¿Está bien? Vamos a hacer un esquemita. En principio, por acá tenía todas las abejitas y cada una se movía en diferentes direcciones, pero digamos, entre sí no me están siguiendo. Ahora, cuando me empiezan a seguir, ocurre que esto se sigue moviendo una respecto de otra de cualquier manera, pero en conjunto todas se están moviendo para allá. Entonces, además del movimiento de agitación interna respecto del centro de masa, el propio centro de masa es el que se está desplazando.
y bueno, sigo insistiendo en decirle cardumen, este, el conjunto de abejas eh, ahora tiene energía propia del movimiento respecto del centro de masa, más el desplazamiento neto del centro de masa. Esta estrategia de desdoblamiento de la energía la vamos a estudiar, la vamos a usar para desarrollar la estrategia cinética y energética de un sistema de partículas que choca y sobre todo qué pasa con un cuerpo rígido. Para las dos cosas necesitamos eso. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos haciendo? Por ejemplo, en el caso de un cuerpo rígido, supongamos que ustedes tienen una rueda y la rueda gira, la rueda de la bici. ¿Está bien? Entonces la rueda de la bicicleta, levantan la bicicleta, la hacen girar. Supongamos la rueda de atrás, pedalean, pero la rueda gira. Entonces, cada porción de la rueda tiene movimiento. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero el eje está quieto, el eje no se desplaza. Entonces ustedes tienen una energía cinética asociada a la rotación, al movimiento de cada parte de la rueda respecto al eje, que es donde se encuentra el centro de masa. Bueno, pero también puede ocurrir, que es lo que pasa habitualmente, que uno no hace girar la rueda en el aire, sino que está apoyada en tierra y además de girar, la rueda se desplaza, avanza con la bicicleta. Entonces, ¿va a seguir teniendo energía de rotación? Sí, porque está girando Sí, la... porque la rueda está girando. Pero ahora además tiene energía de traslación, porque la rueda como un todo avanza con la bicicleta y tiene la velocidad de desplazamiento que tiene la bicicleta. O sea, ahora el centro de masa de la bicicleta, que es el propio eje y toda la estructura de la rueda de la bici, tiene un movimiento neto, que cuando la rueda estaba en el aire no tenía. Entonces, cuando yo quiero cotizar cuánto es la energía cinética que le observo o le mido, le aprecio a la rueda que se está moviendo, que sería esta energía cinética que yo tengo acá, tengo que considerar que tiene un aporte que viene por el lado del movimiento intrínseco respecto de su centro de masa, que en el caso de la rueda de la bici será la rotación en torno al eje de la bici, más una contribución que tiene que ver con el desplazamiento o la traslación de la rueda como un todo, que tiene que ver con la velocidad a la cual se desplaza ese centro de masa, o sea, a qué velocidad está viajando el eje, que por supuesto será la velocidad con la cual se mueve toda la bici. ¿Se entiende estos aportes? Sí, sí, se entiende. Bueno, si la bici está rodando y está quieta, por ejemplo, tengo el rotor de un ventilador. Yo evalúo la energía cinética de un rotor de un ventilador que se encuentra en planta, en una planta de operación. Supongamos que es un ventilador de extracción de aire de una galería o del propio galpón donde funciona la planta. Las partes de ese rotor tienen un centro de masa y si todo está bien diseñado, el centro de masa coincide con el eje del rotor, por una cuestión de estabilidad de rotación, ¿no? Si no, el desbalanceo dinámico me rompe el dispositivo, así que definitivamente tiene que estar el centro de masa en el eje del ventilador. ¿Tiene energía cinética ese ventilador? Sí. Sí, cada porción, cada pedacito de ventilador se está moviendo. Ya después lo vamos a ponderar, lo vamos a evaluar bien. Pero está claro que conceptualmente uno puede descomponer el ventilador en porciones pequeñas y cada una de ellas tendrá una masa MI o un delta M, como le quieran decir, y tiene una cierta velocidad. Así que definitivamente eso aporta una energía cinética. Ahora, ese ventilador tiene energía cinética de traslación, No porque debería estar fijo. no porque está fijo, exacto, su eje no se desplaza. Ahora, si yo pienso en el ventilador de un avión, o mejor dicho, las turbinas o las hélices de un avión, bueno, ahí las cosas cambian, porque tiene rotación y además tiene traslación.
Un aerogenerador, bueno, tiene energía cinética de rotación, pero de traslación no, porque su centro de masa está fijo. Cada porción gira en torno al centro de masa. Y otro ejemplo bueno también podría ser el sistema solar, ¿no? Que, bueno, el centro de masa sería, si lo puedes ver de También, alguna forma, el Sol. Los planetas sí, tienen, exacto. El centro de masa está creo que cae dentro del Sol, pero está bastante, no está en el centro exactamente porque los planetas algo de masa contribuyen. Pero fíjate que ahí también vos podés considerar que el sistema solar como un todo también orbita al centro de la galaxia. Entonces tiene una traslación. Así que si vos pensás en la energía cinética del sistema solar respecto del centro de la galaxia, hay que sumarle el aporte de esa traslación. Y no es pequeña porque viaja a una velocidad importante. Viaja a una velocidad importante. La velocidad de la Tierra, de traslación de la Tierra es bastante alta también, ¿eh? Son alrededor de 30 kilómetros por segundo. La Tierra gira, se mueve alrededor del Sol a una velocidad significativa, 30 kilómetros por hora. No es relativista, por supuesto, pero es bastante más rápida que cualquiera de lo que uno está acostumbrado a ver como muy rápido en Tierra. 30 kilómetros por segundo es muchísimo. Calcula que contás hasta 3 y ya llegó a Comodoro, ¿no? ¿Se entiende? Es rápido. Pero igual eso todavía estaría contando la energía cinética del sistema solar. Pero el sistema solar, incluyendo al Sol, orbita en torno al centro de la galaxia. Y eso también aporta un término de energía de traslación. Y cada planeta, además, y cada satélite rota respecto de su eje, ¿no? La Tierra está orbitando en torno al Sol y gira sobre su eje. Así que hay movimientos rotacionales y traslacionales de muchos tipos. Cada uno de ellos va aportando a la energía total del sistema. Y es bueno el ejemplo que diste, Brandon, está muy bien. gracias, profe. Bueno, ¿se entendió esto hasta aquí? Sí, profe. Sí, yo voy entendiendo. Bueno, lo que sí estamos un poco jugados con el horario y también con la fatiga, porque entiendo que ustedes arrancaron como a las 9 o 10 de la mañana de hoy, son las 9 de la noche y todavía están cursando, y me parece ya bastante pesadito para continuar, y lo que queda es por ahí hasta más áspero de lo que ya les conté. Así que si a ustedes no les parece mal, tratemos de reformular en qué momento podemos tener una segunda parte de esto antes del examen, porque el examen es la semana que viene, ¿puede ser? No. Sí, el 25 tengo entendido. Bueno, así que me gustaría que sea antes del examen. ¿Cómo andamos de fechas, de horarios y de cosas por el estilo? El lunes nosotros nos vemos en la práctica, ¿no? Sí, después de la clase no tenemos nada, después de esa clase de práctica. Sí, pero yo tengo física uno de petróleo. Podría hacer una reunión como la que hicimos hoy, arrancando tipo 7:30 hasta las 9:30. ¿A ustedes cómo le queda eso? Por mí, bien, yo puedo, no sé, los Yo chicos. también. También puedo, profe. Bueno, lo podemos dejar programado así, como el lunes a la vuelta de clases. Ustedes van a liberarse más temprano, pero de paso a aquellos chicos y chicas que tienen que ir a truncado les queda más tiempo para poder llegar un poco más cómodos y poder participar de la segunda parte. Y yo cuando salgo de la uni a las 6 de la tarde vengo para mi casa y a eso de las 7 arranco una jornada como la de ahora y les cuento la segunda parte y ya lo cerramos. ¿Qué les parece? Por mí está bien, está bueno volver. Por mí también.
Bueno, hagamos así, lo dejamos propuesto, ¿está bien? Si alguien, por ahora queda en pie, si alguien tiene alguna objeción por cualquier motivo, bueno, avise con tiempo para reprogramar. No les digo mañana porque yo mañana tengo que participar de unas jornadas acá de una feria del libro que se hace en Cañadón y nosotros tenemos un stand en el cual vamos a mostrar parte de la actividad del laboratorio y voy a estar atendiendo eso, ¿no? No me quiero desdoblar porque al final no voy a poder hacer ninguna de las dos cosas. Si no, mañana podría haber sido un buen momento para hacer una segunda parte, pero ya se me está achicando la semana, ¿no? No llego. Así que me parece que está bueno hacer un corte aquí y dejar la parte dinámica para las clases del lunes, viendo los teoremas de conservación, queda por ver eso que vos mencionaste, Brandon, respecto de que al final el torque es responsable de los cambios de L, eso hay que demostrarlo y lo vamos a hacer el lunes, y también alguna otra cosa más relacionada con la cantidad de movimiento lineal. Y después aplicarlo a choque y dinámica de cuerpo rígido, creo que con esas cosas tendríamos que quedar resueltos los contenidos. Dale, profe. Entonces, ¿Quedamos así? El el lunes lunes, tipo 19:30, como hoy. Yo después le mando el link. Esta clase ya se está grabando, creo que está guardándose, me parece que en mi compu. Y si, bueno, si me lo toman con paciencia, en algún momento lo voy a subir y les paso el link a ustedes también. O le paso el link al grupo o la subo a la plataforma. Lo que pasa es que en la plataforma de Física 1 yo no sé si ustedes todavía tienen acceso, porque esa materia ya se cerró, digamos. Así que no sé, capaz que le digo búsquenla de acá y después no lo pueden encontrar. Pero bueno, A mí me aparece todavía la materia no, en el no, último. no, 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 seguro que no, si esto se está grabando en este momento, seguro que no. Este, así que, bueno, ahora cuando termine la clase, que cortemos, ahí interrumpo la grabación y bueno, hay un proceso ahí, necesita que se convierta de formato el video y al mismo tiempo que yo pueda subir el video a YouTube, eso también lleva tiempo, y después de eso voy a tener el link para mandárselo. Pero bueno, en el transcurso de mañana o en el fin de semana se lo voy a ir pasando para que ya lo tenga. ¿Estamos bien? Ok, sí, profe. Bueno, fantástico. Que terminen bien el fin de y el lunes nos encontramos de vuelta. En principio en clase, a eso del mediodía, pero hacemos una jornada extendida para la tarde. dale, profe. Muchas No, gracias. profe, nos Bueno, vemos. Muchas Nos vemos. gracias. chau, chau.